Bien, nosotros ya terminamos la serie entre mente y cerebro. Ahora empezamos un trabajo centrado básicamente en la mente. Hoy vamos a trabajar efectos de la mente y huellas de ella. Para eso vamos a empezar por describir un aparato que desarrolló un físico llamado Helmut Schmidt. Él quería desarrollar un aparato que generara unos números aleatorios, porque las leyes de la entropía dicen que básicamente dos eventos, como decir cara y cruz en una moneda, tirados muchas veces al aire, tenderán a caer el 50% de las veces en cara y el 50% de las veces en cruz. Eso había servido antes para algunos experimentos previos sobre telequinesis y sobre transmisión de pensamiento y cosas de esas, pero Schmidt quería tener un aparato que le asegurara una producción muy, digámoslo, fructífera, con muchos números en una sola ocasión. Entonces, por ejemplo, quería que una persona hundiendo un botón desencadenara, por ejemplo, 100 intentos de una vez, que de una vez soltaran o 100 monedas y verían si serían la mitad cara y la mitad sello o la mitad cruz, como dicen en los países anglosajones. En todo caso, él se propuso y desarrolló varias tecnologías, entre otras, una de ellas era una tecnología atómica de descomposición del átomo. Como los materiales radiactivos no se pueden, es lo más difícil de predecir cuándo se van a desintegrar, y porque cada átomo que se desintegra libera un electrón, pero no se sabe cuándo lo va a hacer. Entonces, uno de los modelos más aleatorios que se encontraban en ese momento era un modelo de desintegración atómica. Y eso fue uno de los aparatos que generó. Al principio él se preocupaba más bien de generar números, por ejemplo, un 1 y un 0. Un 1 y un 0 en cambio de cara y cruz. Pero finalmente estableció que era mejor organizar más que números, eventos. Entonces, realmente la máquina que desarrolló se pasó a la historia como REG, R-E-G, que significaría random, que es azar o aleatorio, events, events, y generation. Entonces, de esa manera quedamos hablando de los estudios REG. Entonces se empezó a trabajar con la idea de ver si en cada experimento la persona que estuviera frente a la máquina podía con la mente desviar la generación hacia caras o hacia más cruces. En este caso, hacia los eventos positivos o negativos, por decir alguna cosa. En todo caso, él empezó a trabajar con sujetos normales, digamos, no con sujetos que tuvieran grandes aptitudes psíquicas, sino simplemente sujetos normales. Con esta instrucción, este pequeño protocolo. En el primer intento usted va a intentar con la mente, después de que hunde el botón, pensar en que va a generar más, por ejemplo, caras. En el segundo intento, usted va a pensar en que va a generar más cruces. Y en el tercer intento, usted va a procurar no influenciar la máquina para poder comparar esas tres actividades. Es muy importante la máquina porque esa máquina genera muchos intentos de una sola vez. Con un solo botón perfectamente puede desencadenar 200 intentos de una vez, y eso se hace en medio segundo. O sea que muy rápidamente pueden llegarse a números muy altos. Y es muy importante los números altos porque la condición de, digámoslo,
random, de azar, necesitan números grandes para que se agrupen claramente 50 y 50. Y hay que decir que esa distribución es muy estable. Normalmente cuando un aparato está generando eventos aleatorios, eso siempre que llegan a números grandes da 50 y 50. Es el estudio, digámoslo, como perfecto de la probabilidad. Entonces, él esperaba obtener, si de pronto sí había una influencia de la mente sobre la máquina, obtener una desviación, digamos, algo más superior a 50 o inferior de 50. ¿Cuánto más? No sabía, ni si eran más caras o si eran más cruces o qué, pero a él lo que le importaba era ver si había algún efecto. En realidad empezó a encontrar desviaciones muy interesantes. Por ejemplo, un 51%, podría uno decir que es muy poquito, pero realmente es una cosa asombrosa, es una cosa estadísticamente increíble, porque uno tendría que hacer como 10 millones de ensayos para volver a sacar esos resultados si fuera al azar. O sea que es uno entre 10 millones, la probabilidad de que realmente eso salga por azar. Pero él no solamente se limitó a obtener esos resultados iniciales, sino que después utilizó gente con habilidades psíquicas desarrolladas. Y entonces en ese caso obtuvo unos resultados mucho más dramáticos, que llegaron incluso a ser hasta el 54%, lo cual ya es asombroso, pues hasta absolutamente claro la influencia de la mente sobre el comportamiento de la máquina. Y se considera que es la mente la que está generando esa distribución. Y esa distribución se considera orden frente a lo que sería entropía o profundo desorden de una distribución 50-50. Entonces, él lo primero que constató es: la mente sí influye sobre la máquina. Y influye dramáticamente en algunas personas que tienen más habilidades. Es como si esa capacidad fuera una especie de característica artística, donde unas personas más cultivadas manejan más una destreza artística, como decir la música, o la pintura, o la escultura, o en fin. Hay unas personas que desarrollan más y controlan mucho más la técnica y la habilidad para hacer la pintura, o en este caso influenciar el funcionamiento de la máquina. Hasta ahí, digamos, digamos, la experimentación inicial, cuando ya se probó con rotunda claridad que esos resultados no eran posibles de explicar por el azar. Y la comisión, digamos, de investigación de los Estados Unidos llegó a esa conclusión. Nada de lo que se haya trabajado con esas máquinas REG es el producto del azar. No se puede explicar con el azar. Tiene que haber una explicación distinta, porque hay un ordenamiento mucho más alto. Para ese entonces se consideraba que la mente, el primer efecto que podía tener sobre la materia era ordenar la aleatoriedad, ordenar el azar, ordenar, en este caso, volvemos a decir, es agrupar hacia uno de los dos extremos, de los dos lados, agrupar el número de caras o de sellos, es decir, romper la distribución equilibrada y equitativa de 50 y 50. A partir de ahí, de esa investigación básica de Helmut, se desarrollan dos grandes vías de investigación.
La primera tiene que ver con el alcance de la mente, cuánto alcanza la mente. Y cómo se puede incrementar el efecto de la mente sobre la materia. Y la segunda vía de desarrollo es más aproximándose a cómo actúa la mente, cuál es el procesamiento que lleva a que sea más capaz de influir la mente sobre la máquina. En la primera investigación, digamos, hay muchos investigadores asociados a eso, pero yo quiero resaltar dos nombres que para mí son muy claves en esa investigación, que son Roger Nelson y Dean Radin. Ambos son doctores en psicología supremamente interesados en ese funcionamiento, digámoslo así, en esa época llamado paranormal. Pero a ellos les interesaba básicamente tal vez el más importante de los experimentos consistía en lo siguiente. Hombre, está probado ya que las personas son capaces de influenciar el funcionamiento de esta maquinaria y romper la aleatoriedad, la distribución aleatoria. Pero, ¿qué pasará si en lugar de una persona hay varias personas intentando modificar el funcionamiento de la máquina? Entonces se propusieron hacer estudios donde había grandes concentraciones de personas y donde habían, digámoslo, situaciones en la representación, por ejemplo, de una ópera o de una obra de teatro, había momentos culmens, momentos mucho más, digámoslo, importantes en la obra que llamaban la atención y concitaban mucho más la atención de todo el mundo. Y además estaban asociados a movimientos emocionales más, digámoslo, más fuertes y más coincidentes entre todas las personas asistentes. Y empezaron a notar que sí, que los resultados indicaban con claridad que mientras más personas actuaran frente a una máquina, resultaban alterando con más nitidez su funcionamiento. Ya no importaba si fuera a un lado o hacia otro. O sea, podría ser que aumentaran 3 puntos, digamos, o que disminuyeran 3 puntos a 47%, por ejemplo, una distribución de las correspondientes a 50. En todo caso, podría ser más caras o más cruces. Y en un momento dado decidieron, no, ¿y qué pasará si nosotros concitamos una cantidad mucho más gigantesca de gente? ¿Y a qué distancia tendrán que estar las máquinas para que puedan registrar y puedan, digámoslo, responder a esa conjugación de atenciones, a esa convergencia de la atención de múltiples personas? Entonces dijeron, hombre, tal vez lo más importante y lo que nos favorece más ese estudio es la televisión. Podemos mirar de pronto eventos deportivos internacionales, por ejemplo, el fútbol americano, en el campeonato mundial que concita, pero pues, porque con el campeonato mundial concita es millones de personas. Entonces empezaron a estudiarlo, no encontraron demasiada, digámoslo, desviación. Sí la encontraron, pero no suficiente como la esperaban. Y de pronto empezaron a pensar que es que los momentos culmens de una actividad deportiva se repartían entre los espectadores, porque eran unos, digámoslo, hinchas de un equipo y otros de otro. Entonces los momentos para cada una de las fracciones eran distintos. Entonces dijeron, no, busquemos una presentación o una representación o un evento que concite
digamos, a la gente y que tenga el mismo valor simbólico y el mismo valor emocional para todos los que lo estén viendo. Entonces se pusieron a estudiar la entrega de Óscares. Y entonces ahí sí, hay unos momentos muy espectaculares, mucho más esplendorosos que otros, porque por ejemplo, la mejor película del año, el mejor actor del año, el mejor actor principal o el mejor actor secundario. Entonces son cosas demasiado importantes que hacen que mucha gente esté vibrando en ese momento en un alto tono emocional y con una altísima atención centrada en lo que pase allí. Otro de los casos que cogieron fue el juicio de J. Simpson, que fue muy famoso en los Estados Unidos porque era toda la gente viendo el juicio en televisión. Entonces veían de sesión a sesión cómo atacaban los fiscales, cómo defendían los abogados defensores, cómo se iba desenvolviendo la prueba y los distintos argumentos para atacar o defender al acusado. Entonces eso también concitaba, pero millones y millones de personas. Y lo que notaron es que indiscutiblemente el efecto era absolutamente contundente. O sea, si la gente participaba en uno de esos eventos y en un momento dado coincidían las emociones y la atención en una determinada parte del evento, en esa parte la desviación frente a la aleatoriedad era absolutamente marcada y contundente. Entonces a partir de ahí ya que hicieron fue hacer lo siguiente: establecer a qué distancia tendrían que estar las máquinas del televisor. Y entonces en un momento dado Roger Nelson puso aquí al frente del televisor una de las cámaras REG, pero en su laboratorio otra cámara, pero estaba a 20 kilómetros. Pero lo que querían era ver si a pesar de la distancia también resultaba haciendo una desviación o un ordenamiento o una desviación hacia el orden equivalente a la que estaba aquí cercana al televisor. Y encontraron que exactamente, que no importaba la distancia. O sea que las cámaras funcionando en cualquier parte registraban esa, digámoslo, coherencia de intenciones y de atención entre un grupo numeroso de gente. El siguiente paso que dieron fue el siguiente. Dijeron, hombre, ¿cómo hiciéramos para poder desplazar esa máquina de forma fácil? Entonces tuvieron que hacer una cámara, una máquina REG portátil que fuera fácil de llevar, inclusive tan fácil de llevar como metérsela en un bolsillo. Roger Nelson se fue con ella, por ejemplo, para Egipto, porque lo que quería comprobar era si en los lugares importantes de Egipto, a pesar de que no hubiera gente, de que no hubiera un montón de personas dirigiendo su atención y concitando su emoción en un momento dado, si los lugares solos podían mostrar una influencia sobre el funcionamiento de la máquina. Y lo encontró en la pirámide de Gizeh, en la Gran Pirámide, y lo encontró en Karnak, y lo encontró en Luxor. O sea, la mente y su actividad dejaba una huella detectable por una máquina REG, porque quedaba con absoluta claridad demostrado que si se llevaba una máquina de REG a ese lugar, inmediatamente empezaba a mostrar un patrón ordenado de eventos. Entonces yo digo que hasta ahí llega esa primera rama de investigación, porque
muestra que la influencia básica de la mente en un colectivo es muchísimo mayor que la influencia individual. Pero luego viene el trabajo de cómo aproximarnos a la manera como procede la mente para influenciar la máquina. Y ahí me interesan mucho más otros dos investigadores. Robert John, o Jan, se escribe lo mismo que John, pero con A. Robert Jan, vamos a llamarlo. Y la señora Dune, D-U-N-N-E, Dune. Brenda Dune, una psicóloga. Muy distintos en su personalidad cada uno, pero los dos muy dedicados a reproducir todos los trabajos de la máquina Reg y todos los estudios que había hecho la Universidad de Princeton en un programa que llamó PRA o PRAM, una cosa así. En todo caso, lo importante era que ese proyecto era un proyecto que estudiaba anomalías de la física. Era una cosa muy vaga para evitar que los trataran como de parapsicólogos. Entonces, porque eso no era como bien visto en el campo científico. Sin embargo, se dedicaron mucho a estudiar las diferencias que pudiera haber entre una persona y si tenía, por ejemplo, una compañía. Si esa compañía, por ejemplo, era del mismo sexo, ¿qué pasaba con la máquina? Si esa compañía era de otro sexo, ¿qué pasaba con la máquina? Y empezaron a observar que si había una complementariedad, si eran, por ejemplo, hombre y mujer, el efecto era más alto que si fueran dos hombres. Pero después hicieron experimentos con personas que hubieran tenido una relación previa, por ejemplo, esposo y esposa, padre e hija, dos gemelos, en fin, personas que hubieran mantenido una relación previa durante más tiempo, porque suponían que ellos podían llegar a una coherencia mayor entre ellos y por lo tanto producir un efecto mucho más importante sobre la máquina. Y lograron en efecto demostrar que si había una relación afectiva emocional entre la pareja, el efecto era mucho más poderoso que si simplemente eran dos personas de distinto sexo y mucho más poderoso que si simplemente eran dos personas del mismo sexo. Entonces empezaron de otro lado a estudiar cuál era la desviación que producían los hombres solos y las mujeres solas, si había alguna diferencia entre esos dos. Y sí encontraron una muy importante, y era esta: los hombres normalmente influenciaban más a la máquina en el sentido que se esperaba. Por ejemplo, si ellos se proponían que generara más caras, entonces generaba más caras. En cambio, las mujeres tenían grandes dificultades para lograr lo que querían. Muchas veces lograban al revés. Querían que salieran caras, pero salían más cruces. Sin embargo, el resultado era más intenso. O sea, que aunque salieran al revés, la desviación era más grande que en los hombres. Entonces decían, no, bebé, parece que en los hombres es demasiado importante la concentración, no tanto en las mujeres. En las mujeres tienen un efecto más intenso a pesar de que no vaya en la dirección esperada. También empezaron a darse cuenta de que en algunos casos, sobre todo de mujeres, cuando ellas no estaban muy centradas en la máquina, sino que de pronto combinaban con alguna otra actividad, la influencia era todavía mayor. Se dijo, ¿qué es esto tan raro? Entonces se propusieron establecer si el feedback consciente que alertara a la conciencia pudiera influenciar más
los resultados. Es decir, como una especie de reforzamiento. Si le fueran diciendo a la persona, usted está logrando más caras, usted está logrando el resultado tal, a ver si eso le reforzaba y lo hacía, digamos, con penetrar más con la máquina e influenciarla más. Y encontrar una cosa muy importante y para mí muy asombrosa, y es que el feedback y al despertar la conciencia alerta no influenciaba bien la máquina. Era mejor quitar la actividad de esa conciencia alerta. Era mejor trabajar como si fuera, facilitando más bien que fuera como el subconsciente el que influenciara la máquina, más que la alerta consciente y la conciencia de vigilia normal de una persona. No eran tan importantes los resultados como con los psíquicos, pero eran muy claramente más fuertes el procesamiento que hacía la mujer y los efectos que producía la mujer que los que producían los hombres. Interesantísimo, porque digámoslo, esa línea de investigación para mí no ha terminado, sino que está apenas empezando, pero coincide mucho con los estudios de la Universidad de Arizona con mediums, porque estaba muy claro que los mediums que más atinaban en todas las cosas, por ejemplo, si traían chamanes para estudiar cuáles podían producir efectos más claros y más contundentes cuando se quería que lloviera en una región, y se comparaban los mejores chamanes, los que más atinaban, con los que menos atinaban, y siempre encontraban una característica como esta. La primera característica era que todos los que influenciaban nunca pensaban en el futuro, nunca decían, vamos a hacer que llueva mañana. No, todos los ruegos y las plegarias y los protocolos que seguían eran de aquí y ahora. Está lloviendo. Es ya en este momento que ocurre el fenómeno que estamos buscando, no hacia el futuro. Porque cuando se va hacia el futuro es como si se le dirigiera al universo una orden que nunca va a llegar, que no es ahora, que siempre es después. Y ese después no se sabe cuándo ocurrirá, como que no se acota el mensaje y el universo no lo recibe. Solamente lo recibe si es actual. Y además coincidía con otro testimonio muy profundo y muy importante de los grandes mediums. Y es que cuando ellos estaban, por ejemplo, en asuntos de sanación a distancia, los que más lograban efectos sobre los pacientes enfermos que pretendían curar eran aquellos que decían que no eran ellos los que estaban haciendo la sanación, sino que ellos eran un medio para que el universo o un ser superior influenciara la sanación del paciente, hiciera y realizara la sanación del paciente. O sea, que ellos casi que se excluían como protagonistas del efecto. Y vamos a dejar hoy hasta aquí, pero vamos a sugerir para todos ustedes un asunto clave. Y es que cuando hagan experimentos de influenciar a alguien, por ejemplo, yo pienso en una hija mía que está enferma y quiero enviarle un mensaje de sanación. Yo sé que el mensaje mejor de sanación es si yo formo aquí una imagen de qué es lo que yo quiero. Si tiene, por ejemplo, gripa y yo quiero que en ese momento reciba una influencia sanadora, yo puedo sentir cómo respiro yo por las dos fosas nasales fácil y con esa imagen formar la intención de que ella reciba
esa calma, esa posibilidad de sentirse sana y ser capaz de respirar con toda la facilidad del mundo. Si yo quiero enviarle a mi esposa un mensaje de que descanse profundamente después de una actividad del día, de mucho ejercicio, que normalmente la deja muy agotada y con dolores musculares y tal, y yo quiero enviarle un mensaje, yo formo una imagen de relajación, de absoluta soltura de los músculos, de descanso profundo, y esa es la que transmito. Básicamente son imágenes, la manera como nos comunicamos con el yo cuántico. Más adelante en otros videos veremos las relaciones que pueden existir entre la cuántica y la conciencia. Buena suerte.